Ana María es historiadora con título de grado de la Universidad de Buenos Aires y de maestría y doctorado de Ohio State University. Se desempeña además como investigadora principal del CONICET y profesora titular de Historia de América en la carrera de Historia de la institución en la que dentro del Instituto de Historia Argentina Americana dirige el programa de Historia de América Latina y a un nutrido equipo de especialistas en el sur andino. De larga trayectoria en el estudio de la sociedad colonial de Charcas, su artículo apareció en numerosas revistas especializadas como Runa, Andes, Memoria Americana, entre otras. Además de ser la autora de un libro y editora de otros dos. Ha publicado en varias compilaciones sobre temas de etnicidad, género y la temprana sociedad colonial de Charcas. Antes de comenzar, también yo quiero hacer mis agradecimientos, sobre todo a Marcela Viñoli y a su entusiasmo y tenacidad por armar un precioso grupo de investigación con quien tuve oportunidad de conversar en el día de ayer, donde me sentí agradablemente acompañada y además honrada de poder comentar algunos de los trabajos que las jóvenes investigadoras están diseñando para obtener diversos títulos de grado y posgrado. También quiero agradecer a este grupo Las Cornelias que acaba de mencionar Marcela, una de sus integrantes y creadoras, que como parte de este colectivo feminista aborda los estudios de género y espero, por lo que he escuchado ayer, una hermosa renovación dentro del campo disciplinar a partir de las producciones de ustedes. Muchas gracias también a la Universidad de Tucumán, a LICES, por acogerme y por ofrecerme esta oportunidad de presentar un tema de investigación nuevo, que es el que voy a comentar con ustedes esta noche. Luego de la lectura de mi conferencia, me encantaría que ustedes opinen, que haya un debate abierto, que podamos conversar y canalizar inquietudes, en virtud de ser un tema que ofrece numerosas aristas para el debate y la discusión. Entonces, la fotografía que ustedes están observando es la fachada de una iglesia colonial construida en la década de 1580 en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, capital histórica del Estado Plurinacional de Bolivia. En la actualidad, los vecinos pasan por la intersección, esto es donde estamos ubicados en el cuadradito este que figura en el mapa, y ahora volvemos a otro slide de la iglesia. En la actualidad los vecinos pasan por la intersección de las calles Arenales y Junín sin prestar demasiada atención al monumento, uno de los tantos edificios históricos que posee Sucre en su calidad de ciudad UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Los chuquisaqueños simplemente identifican el lugar como la iglesia de las Mónicas o Santa Mónica, sin registrar siquiera superficialmente cómo surgió y qué fue ese templo en el pasado. El impresionante monumento colonial es un documento, un registro arquitectónico viviente del pasado y la fachada una fuente silente que 4 siglos atrás configuraba la puerta de ingreso a otra ciudad, una ciudad amurallada dentro de la ciudad, a un convento habitado por monjas, novicias y mujeres de diferentes estatus, tales como hermanas laicas o donadas, mujeres casadas, en custodia o en depósito. Yo quisiera también que el público escuchara algunos verbos, adjetivos y sustantivos que se dicen en la época y que están marcando dependencias, discriminaciones y valorizaciones. Entonces, mujeres casadas en custodia o en depósito, algunas entre ellas separadas de sus maridos y otras esperando el deseado divorcio eclesiástico. Mientras algunas de las residentes se hallaban en tránsito, la mayoría permanecía en el claustro para siempre, aunque viviendo en compañía de un conjunto variado de parientes, niños, esclavos y toda clase de sirvientes. Ahora bien, ¿cómo saber quiénes habitaron tras esas paredes? ¿Cómo recuperar sus nombres, sus voces y vidas? Y sobre todo, ¿por qué estudiar un convento colonial? Los nombres de las monjas, los retazos de sus vidas
sus relaciones familiares, sus decisiones económicas y financieras, sus dotes y testamentos, permanecen como ellas en el pasado, a resguardo, pero en otro monumento, el que están viendo en este slide, que es el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Allí, durante décadas, me dediqué a excavar y recuperar las piezas que permiten ensamblar al monumento con sus habitantes, las esposas de Cristo, las monjas del monasterio, las que vivieron en el claustro entre 1575 y 1650. El impecablemente blanco, silente y magnífico monumento que les introduje al comienzo y que ahora siguen viendo, fue la iglesia del monasterio de Nuestra Señora de los Remedios, convento de monjas creado en La Plata por la primera élite española en 1574, bajo la advocación de Santa Mónica y la supervisión religiosa de la Orden Agustina. El monasterio permaneció activo por 250 años. Se cerró en 1826, cuando el libertador Simón Bolívar ordenó en 1825 la clausura de todos los conventos, en un intento de secularizar las nuevas repúblicas sudamericanas fundadas tras la independencia de España. Aunque abordo a las monjas y al convento de Santa Mónica de La Plata como objeto de investigación, no me propongo hablar de religión o de los monasterios femeninos como expresión de las prácticas devocionales coloniales. Mi propuesta no se asienta en el mundo sagrado. Conservo mi interés y compromiso en el profano, y como historiadora del mundo colonial andino, desde una perspectiva socioeconómica y de género, teniendo en mi haber estudios sobre la construcción de la sociedad colonial, persigo las variables y fundamentos de la dominación en la larga duración. Por ello, mi propuesta es observar la centralidad de la producción y la reproducción de instituciones que a lo largo de los siglos coloniales concentraron las relaciones de poder y replicaron las desigualdades sociales. Para abonar esta propuesta, presento brevemente 3 instituciones que estimo claves para la construcción y reproducción del sistema: la encomienda, la familia y el convento. 2 décadas atrás, cuando produje mi disertación doctoral, hice foco en la élite española y su institución fundante, la encomienda. En su calidad de institución medieval remodelada al servicio de la dominación colonial, la encomienda americana contenía la matriz que diseñó y prolongó las relaciones sociales en la larga duración. La encomienda era una merced real, recibida por un conquistador, como recompensa por sus servicios militares, confiriéndole el derecho de gozar del tributo de un específico número de indios a quienes debía proteger y ofrecer instrucción católica. Dado el libre acceso a la mano de obra indígena, la encomienda se convirtió en apreciado vehículo para desarrollar emprendimientos y negocios como la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio y su derivación excedentaria, el préstamo en dinero, dados los notables beneficios que recogía el tenedor de la merced. Por otro lado, la encomienda satisfacía las aspiraciones señoriales del conquistador, en tanto lo convertía en señor de vasallos, debiendo servicio militar al rey, mientras al mismo tiempo era acreedor a responsabilidades políticas como vecino feudatario de las recién fundadas ciudades y su régimen municipal de gobierno. Los conquistadores y primeros colonizadores distaban de tener ascendencia noble. Sin embargo, por virtud de su saga y el servicio prestado al rey, se convirtieron en élite colonial y, conforme a ello, emularon el ideal peninsular de la vida nobiliaria. Al igual que los nobles peninsulares, los encomenderos se obsesionaron con la genealogía y la descendencia, esforzándose por fundar linajes que mostraran su reciente adquisición de riqueza y estatus en un intento de cimentarlos y transferirlos a futuras generaciones. Aunque la conquista fue una empresa masculina, en la cual los varones excedieron a las mujeres en una proporción de 8-2, aquellos que poseían una encomienda y la condición de vecino debían casarse para traspasar su merced a un heredero legítimo. No obstante ello, numerosos encomenderos tenían concubinas indígenas y unos pocos estaban casados legítimamente con españolas o mestizas. Hacia 1550, el mestizaje era una realidad palmaria, y los hijos mestizos de los conquistadores
proliferaban en todas las jurisdicciones. Las hijas mestizas, sobre todo, habían sido reconocidas por sus progenitores y si vivían con sus padres, siendo correctamente educadas en los valores, cultura y religión peninsulares, el estigma de nacimiento, y quiero que quede claro, este vocabulario no me pertenece, recojo el vocabulario de la época. El estigma de nacimiento o la imperfección genealógica podía borrarse, asegurando su admisión a la élite e ingresando al mercado matrimonial como si fueran españolas. Por virtud de la sangre y el señorío de sus padres, las mestizas ganaban estatus a pesar de su indeseable mezcla, la cual, razones explicitadas mediante, se volatilizaba, fundía, borraba y olvidaba rápidamente. Dado este contexto socioeconómico e ideológico, el rol del patriarca o cabeza de familia para salvaguardar las normas de sucesión y transmisión de la propiedad, en conjunción con la preservación del parentesco y los lazos de sangre, resultaba crucial al momento de fundar una familia o reforzar alianzas. Luego de la finalización de las guerras civiles entre facciones de españoles que pusieron en riesgo a la colonia en los Andes centro-meridionales entre 1538 y 1554, la efímera e inicial generación encomendera resultó renovada. Numerosos encomenderos murieron durante las guerras y sus vastas mercedes fueron divididas a fin de proveer nuevas y más encomiendas para recompensar a quienes se habían mantenido leales al rey. Conscientes de que su merced solo podía transferirse a un heredero legítimo, esta nueva generación de encomenderos desplegó estrategias matrimoniales y construyó redes familiares que reflejaron la cuidadosa elección de pareja conforme a las jerarquías sociales peninsulares, buscando constituirse en élite pero de larga duración. El matrimonio y la sucesión estaban inscritas en el habitus, dado que respondían a las normas y disposiciones reguladas y reforzadas por la costumbre y la ley. A pesar de no estar reglamentado jurídicamente, el matrimonio entre pares, entre iguales, socialmente me estoy refiriendo, era el vehículo de la reproducción de las jerarquías sociales dentro de la élite. Un matrimonio apropiado era indispensable para reproducir una sociedad que, edificada en una suerte de ficción genealógica, enfatizaba la posesión de pedigrí, la procedencia de cristianos viejos y la posesión del honor como valores fundamentales e indispensables para que el individuo fuera considerado, en el lenguaje del siglo XVI, puro y hasta lindo. Se habla de linajes lindos, de linajes preciosos, de linajes buenos, todo lo cual se transmitía por la sangre. Más allá de estas consideraciones, mis estudios previos sobre las élites de Charcas me permiten admitir que los nuevos linajes encomenderos fueron notablemente prolíficos. Si la fertilidad resultaba en criar varias hijas mujeres, los progenitores se consideraban en capacidad de disponer a cuántas hijas casarían. Los nuevos linajes coloniales procedían de nuevas fortunas, las cuales debían permanecer compactas e indivisibles a fin de transferirse a las futuras generaciones, pero sobre todo al heredero varón. Casar a una hija con el candidato correcto significaba dotarla conforme al noble estatus, a la recientemente adquirida fortuna y al inflado honor familiar. En términos económicos significaba partir un monto considerable del patrimonio para que lo administrara y disfrutara un foráneo, un candidato de jerarquía equivalente y a menudo ajeno al linaje de la novia. Entre las obligaciones y responsabilidades del patriarca estaba el de salvaguardar sus nobles capitales social y material, a la vez que sostener el honor de sus descendientes femeninas. La dote era el reflejo del caudal social y simbólico, y sobre todo material, de un linaje. Si el capital material debía partirse para dotar a varias hijas, quedaba al criterio exclusivo de los progenitores el casar a una o varias. De no contraer matrimonio, las doncellas tampoco podían permanecer en el hogar familiar. No obstante ello, existía la posibilidad de acceder a otro matrimonio. Las familias de la élite podían apelar a un esposo ideal que permanecía como único exponente de otro mercado matrimonial. La alternativa
para una doncella era convertirse en esposa de Cristo. Como esposo místico, Cristo requería a través de sus representantes menores aportes totales para casarse con las doncellas. Sin embargo, las esposas de Cristo debían ofrecer castidad, legitimidad de origen, probada genealogía y prestigio social, mientras debían compartir su amor y devoción junto a otras en el claustro. El claustro era un espacio corporativo y sagrado en el que se llevaban a cabo las prácticas religiosas y en el cual se mantenía el orden social y los valores culturales establecidos. Las investigaciones sobre el tema conventual sugieren que los claustros eran asimismo espacios para el desarrollo de las artes y las humanidades, dado que las monjas, como miembros de la élite, eran letradas, educadas en música, letras y artes. Poblado por mujeres que demostraban notable vocación espiritual, tanto como por otras que no habían elegido permanecer en reclusión, el convento no era necesariamente un espacio de quietud y solaz, apto para meditar, orar o consagrar la vida, tres votos que remitían al sacrificio, a un modo de vida despojado y a la contribución del bienestar de los demás. Las historias individuales muestran cómo el matrimonio sagrado y la vida comunitaria replicaban las mismas miserias personales e iniquidades sociales experimentadas en el mundo profano. En la década de 1570, los ricos mineros y mercaderes que se beneficiaban de la plata de la cercana Potosí y los funcionarios de alto rango que ejercían en la Real Audiencia de Charcas, establecida en 1561, adicionaban patrimonio y orgullo profesional al prestigio y coyuntural fortuna de las familias encomenderas. Un conjunto identificado de vecinos, encomenderos, mercaderes y burócratas, compartían la preocupación de cómo casar a su prole femenina. A pesar de la exhibición extravagante que hacía a un modo de vida que excedía sus reales posibilidades económicas, el capital material de la élite distaba de poder integrar la dispendiosa combinación de dinero y bienes de toda índole para dotar a varias hijas a casarse con el candidato adecuado. La fundación de un convento de monjas en la ciudad letrada, donde una universidad estaba pronta a establecerse, proveería otro matrimonio deseable, místico y prestigioso, para las hijas de la élite, cuyas familias podrían así salvaguardar su herencia material, aunque incrementando su capital social y simbólico. Tal como el matrimonio profano, el sagrado soldaba a los linajes de la élite con otra familia, la conventual, en una suerte de, y cito, lazo rico y significativo. Quien aparecía como el vecino más determinado de establecer la institución, a la vez que se erigía en recolector de los necesarios fondos, fue el castellano Diego de Zárate, un encomendero prestigioso que había procreado 10 hijos, pero entre ellos 6 mujeres. Su vasta prole femenina llevó a Zárate a interesar a las autoridades y a sus pares en similar condición a obtener permiso local, regional y virreinal para comenzar la construcción formal del monasterio. Intentando justificar, y yo diría no cubrir, encubrir sus reales propósitos, la élite fundadora justificó su propuesta en la necesidad de amparar y ofrecer apoyo económico a las huérfanas hijas de los conquistadores que habían ofrecido su vida al servicio del rey durante la conquista. Esas doncellas vivían, según el imaginario de la época, en pobreza, pero sobre todo, y acá otra palabra clave, en peligro, razón del necesario remedio o sostén económico para sobrevivir conforme a su estatus. Por peligro, yo entiendo que más allá de sus orígenes, las jóvenes que vivían en pobreza y soledad no tenían otra opción que sucumbir frente a hombres que robarían su honor a expensas de la necesaria manutención económica. La opción binaria, manifiesta en casarse con un candidato adecuado o vivir en pecado, podía trascenderse si en un convento cercano se depositara a esas mujeres honorables en manos de Cristo, el mejor y al mismo tiempo el menos demandante e interesado de los novios disponibles. Tal como fuera formalmente requerido, el virrey don Francisco de Toledo, cuarto virrey del Perú, y el rey Felipe II autorizaron la fundación de un convento de monjas en La Plata. Como lo sostiene Catherine Burns, al mismo tiempo que los conquistadores y encomenderos fundaban Santa Clara en el Cusco, los que la autora nombra padres fundadores, se construían
A esta aseveración adiciono que los padres fundadores bregaban por la construcción de sus linajes, cuya perduración aspiraban a prolongar de igual modo que los grandes de Castilla. En orden de producir, reproducir y transferir su capital, los jóvenes linajes coloniales debían concentrar sus bienes materiales y mantenerlos indivisos. Por ejemplo, casar a sus 6 hijas conforme a su calidad hubiera desguazado el patrimonio de un encomendero como Diego de Zárate en una sola generación. Y aunque fuera una práctica aristocrática y dispendiosa, la fundación de un monasterio como el de los Remedios distó, como en ciertos casos, de ser una empresa individual. Se trató de un emprendimiento colectivo y corporativo que involucró a la burocracia, a los comerciantes y mineros, pero sobre todo a la élite encomendera. El colectivo fundador avisoró cimentar con ello su prestigio a la vez que aseguraba los beneficios espirituales y económicos para ellos y sus familias. Pero ¿por qué pensar en recompensas económicas revertidas al grupo fundador luego de establecer una institución religiosa? Como otras similares, Los Remedios se convirtió en la más importante institución religiosa dedicada al préstamo del dinero y a la acumulación de tierras luego de la ejecución hipotecaria de propiedades rurales y urbanas que garantizaban los préstamos, cuyos dueños acreditaban una larga morosidad en el pago de los réditos. Vean que no digo intereses, que es palabra prohibida en el imaginario de la época, digo réditos. Eran réditos anuales que aproximadamente significaban un 5% del capital recibido. Dada la inexistencia de bancos en el periodo colonial, solo las instituciones religiosas, en mayor o menor cuantía, acumulaban dinero en efectivo. Dadas las continuas donaciones, las rentas devengadas por los alquileres de sus propiedades y los montos de las dotes de las monjas profesas. En Los Remedios, la abadesa y las monjas a menudo convocaban a los patrones, administradores, apoderados, vicarios, abogados, notarios y consejeros financieros a conversar tras las rejas del locutorio y discutir la mejor manera de invertir sus bienes y su dinero. Un protocolo formal y riguroso, fundado en las normas conventuales, debía seguirse antes de tomar la decisión sobre cómo invertir, comprar o vender una propiedad. La abadesa priora, la superiora y un conjunto de monjas profesas solía reunirse a horas específicas durante 3 días consecutivos. Leían en capítulo las opciones presentadas por el administrador o el vicario, meditaban y se expedían votando al tercer día la decisión que consideraban más conveniente para la comunidad. Un notario, el administrador del convento, 3 testigos y las monjas profesas presentes firmaban de puño y letra el protocolo notarial que desde ese instante se convertía en contrato legal a cumplir por las partes. Luego les voy a mostrar uno de estos contratos, pero por otros motivos. El primer patrón del nuevo convento fue Diego de Zárate, a quien las autoridades habían concedido la excepción de depositar hasta 4 de sus hijas en el claustro. Sus biografías e itinerarios de vida serán patentes como las de otras monjas a lo largo de esta investigación, aunque en otra etapa de su desarrollo. Establecido en La Plata en 1574, Los Remedios fue el segundo convento de monjas fundado en el Virreinato del Perú, luego de Santa Clara en el Cusco en 1558. La Orden de San Agustín estaba a cargo de la protección espiritual de las mónicas, cuyas reglas debían cumplir tanto las novicias como las profesas. Los años iniciales fueron difíciles, dado que la ayuda financiera real no llegó conforme a lo esperado. El virrey Toledo, quien inicialmente había apoyado la fundación prometiendo el sostenimiento con un aporte anual, desistió de gestionar la ayuda al enterarse que el convento platense solamente iba a recibir a doncellas de origen español y descendiente de conquistadores. Su negativa al patrocinio se extendió al explícito consejo a Felipe II, quien por igual motivo desistió del envío de la renta prometida. El virrey esperaba que Los Remedios fuese un convento socialmente más abierto, estando decidido a financiarlo y solicitar fondos si las monjas profesas mostraban pertenecer a diferentes estratos sociales y raciales. Es absolutamente sorprendente que el virrey, que era el hijo del conde de Oropesa, un verdadero grande de España, fuese más democrático, entre comillas, que la élite encomendera, reclamando que mujeres mestizas y de otros colectivos sociales pudiesen ingresar al convento. La falta de fondos apropiados derivó en la preocupación de los oidores de la Real Audiencia de Charcas,
quienes escribieron al rey solicitando la manutención de las monjas y fondos adicionales para terminar la construcción del edificio. Fue así que el oidor Barros de San Millán se comprometió, junto a sus pares, a que 1/3 de las doncellas admitidas fueran mestizas. Más allá de estas disputas, que eran mucho más que económicas, entre 1576 y 1826, un número incontable de mujeres, desde su infancia a la adultez, desde su adolescencia a la ancianidad, pasaron sus vidas en las celdas del amplio claustro, aunque las más adineradas vivían en sus casas individuales, apartadas de la vida comunitaria requerida por las reglas. Las monjas cumplimentaban sus deberes religiosos en la iglesia, donde rezaban juntas las diferentes horas. Advertidas por el tañido de campanas, cada día rezaban las séptimas, los laudes al amanecer, la prima a las 7, la tercia a las 9, la sexta al mediodía, la nona a las 15, las vísperas a las 17 y la completa a las 20. Actividades adicionales ocurrían durante festividades religiosas específicas: la visita de las autoridades, los sermones a cargo del vicario, la asistencia de los confesores o la estancia de miembros del obispado, tras las cuales se reunían monjas, novicias, donadas, sirvientas y niños que vivían en el claustro. El coro, esta era una cocinita individual, vamos al coro, era otro espacio privado, en que algunas monjas se destacaban justamente por sus habilidades musicales, en tanto la educación de las doncellas fuera y dentro del claustro enfatizaba la ejecución de instrumentos y el canto. Era común la sociabilidad con los visitantes del locutorio, un lugar de encuentro, un espacio entre dos mundos en que se vinculaban sus habitantes. Dividido por barras de hierro y rejas, cubiertos por densas y oscuras cortinas, el locutorio era el espacio de la visita. Habitualmente eran las monjas de un lado y sus familias del otro quienes departían, aunque era habitual que allegados, amigos, notarios, consejeros y atrevidos visitantes se encontraran en conversación físicamente separados, supuestamente sin verse ni tocarse, tal como declamaban las reglas. Jardines, huertos y tierras aledañas del convento constituían lugares de sociabilidad entre monjas, quienes andaban en grupo, forjaban vínculos o estrechaban sus lazos de parentesco y amistad, en tanto profesas, novicias y donadas estaban asociadas por los vínculos primarios. Visto de una perspectiva de género, los conventos distaban de constituir espacios ideales en los que se amalgamaban armónicamente el servicio a Dios junto a la meditación y el sacrificio. Los conventos eran, como sostuvo Mariló Vigil, una palabra muy española, aparcamientos o depósitos de mujeres, quienes en su interior vivían muy lejos de las expectativas espirituales de sus familias y supervisores. En palabras de Asunción Labrín, el enclaustramiento constituía una especificidad de género, en tanto solo aplicaba a las mujeres. Tanto doncellas como casadas, las mujeres estaban legalmente subordinadas a sus parientes masculinos, sobre todo a sus padres y maridos, pero también a hermanos e hijos, quienes encarnaban los fundamentos patriarcales de la sociedad. Conforme a los códigos castellanos, las monjas, al igual que las viudas, estaban casi exentas de la tutela masculina. Esta es una aseveración que los colegas que abordan las desigualdades y transgresiones de género a menudo enfatizan, pero a falta de apoyo empírico, el seductor argumento resulta carente de sustento. Conforme a las fuentes que hallé en los protocolos notariales del Repositorio Mayor Boliviano, que sostienen esta investigación, estimo que las monjas experimentaron una más laxa supervisión masculina, dado que al vivir fuera del hogar familiar, el control ejercido era menos sofocante. De modo alguno, gozaron de libertad plena para tomar sus decisiones. Observé que algunas monjas efectuaron elecciones absolutamente individuales, mientras que otras aceptaron el mandato masculino forjador de su destino. Algunas desafiaron el confinamiento y muchas no cumplieron con los votos requeridos de castidad, pobreza, reclusión y obediencia. Historias individuales ilustran cómo las doncellas decidían convertirse en monjas por convicción espiritual, mientras que otras cumplían con o sin resistencia las decisiones familiares, mientras que algunas ingresaban furtivamente al convento para evitar los rigores de la justicia y su segura condena civil y social debido a los graves delitos cometidos que la élite a la que pertenecían
pudo manejar, silenciar y guardar. Una vez profesa, la monja y sus votos la hacían abandonar el nombrado siglo, a fin de continuar su vida en un mundo sin tiempo ni edad. Dado que la reclusión no era absoluta, las visitas eran frecuentes. Es ilustrativo enumerar y detallar las visitas masculinas, sobre todo las de los parientes cercanos, padres o hermanos, quienes abiertamente presionaban a las novicias para legar el remanente de sus bienes, dado que al profesar debía renunciar a sus legítimas, en favor de sus progenitores, generalmente el hermano mayor varón o las hermanas que iban a contraer matrimonio en el siglo. En ocasiones, quienes habían profesado sin desearlo o bajo amenazas de sus mayores, reunían fuerzas y dinero para pelear entre la justicia y las autoridades eclesiásticas, contratando abogados y notarios para anular los votos, lo cual significaba la casi imposible disolución del matrimonio con Cristo. Esos gritos desesperados de las monjas nos derivan a las agencias de las profesas y sus intentos de trascender las inequidades de género en el lacerante camino de trascender, desobedecer y reclamar por votos y profesiones obligadas. Más de 2 décadas posteriores al trabajo pionero de Josefina Muriel, una idealización de la vida religiosa conventual en el México colonial, numerosos estudios mostraron su interés sobre las mujeres en reclusión en distintas jurisdicciones y ciudades coloniales hispanoamericanas. Yo creo que también la existencia de una mujer como Sor Juana inspiró la búsqueda de documentación que hablara de los conventos. Estas investigaciones son recurrentes y hasta contradictorias en su abordaje de los conventos como instituciones de género, en las que la vida de las monjas se asume independiente y donde los monasterios se presentan como esenciales al equilibrio del sistema colonial, a la vez que se los asume como refugios privilegiados para la creación intelectual. Más allá de estas coincidencias y ciertas diferencias, las investigaciones sobre el monacato femenino comprueban la centralidad de la fe en América colonial, aunque oscilan entre la fascinación por la vida religiosa, remarcando la excepcional libertad y autonomía de las monjas en esos nichos diseñados para su uso exclusivo, mantenido y reproducido por donaciones e inversiones, en los cuales quedaron inscritas las vidas y avatares de un selecto grupo de mujeres. Existe, además, una notoria tendencia a ponderar las ventajas de género en la vida comunitaria conventual, junto a la agencia corporativa y armónica de la vida compartida, bajo la supervisión de autoridades cuya tarea era alimentar la devoción, pulir la educación y salvaguardar el honor de su selecto rebaño. Las voces recuperadas de las monjas, de los remedios, contradicen este escenario conventual cuyas estereotípicas características invito hoy a revisar. Destellos de amor, afecto y tristeza son difíciles de hallar en la documentación histórica sobre los monasterios de monjas. Aún más esquivos son los registros narrativos de las transgresiones sexuales y los secretos íntimos, mientras que las referencias a la libertad de elección, demandas y administración de bienes, una vez legados, los de las legítimas, suelen exponerse en los protocolos notariales que voy a presentar a continuación. En la primavera de 1602, el secretario de la Real Audiencia, Juan de Loza Barahona, se presentaba en los remedios junto a doña Francisca de Alvarado, hija legítima de una familia encomendera, a quien decía simplemente apoyar financieramente en su decisión de ingresar al convento. El secretario se comprometía al pago de 2.000 pesos ensellados establecidos por las autoridades en el momento de la profesión. Acercándose la fecha de tomar los hábitos, doña Francisca hizo llamar un notario. Detrás de las rejas del coro, que la separaban del escribano y los 3 necesarios testigos, doña Francisca se identificaba como la legítima esposa del tal Pedro González Picón, con quien tenía 3 hijos. Continuaba diciendo que su marido la había amedrentado y amenazado, para luego acusarla ante la audiencia de un hecho criminal cuya naturaleza no explicitaba, aunque negaba haberlo cometido. Sentenciada a muerte, habiendo perdido su dote y propiedades adicionales, temerosa de la ira de su esposo y su influencia sobre los jueces, había buscado refugio en los remedios. Sin embargo, el claustro no le había provisto ni abrigo ni tranquilidad, sino el rechazo de una comunidad también temerosa del poder de su marido. Aunque abandonada y en soledad, había resuelto no profesar, dado que carecía de vocación por ser monja. Pero 2 años más tarde, doña Francisca profesa y vuelve a hablar.
esta vez para legar en favor de sus hijos y marido el remanente de sus bienes en sus palabras. Como si fuera fallecida, pues en cuanto al siglo y habiendo hecho esta profesión me hago muerta. Cuando en 1607 falleció su marido, doña Francisca interpuso un recurso de nulidad sobre sus votos y profesión forzada. 2 veces casada, una en el siglo viuda, doña Francisca quería prescindir de su místico marido. ¿Era factible divorciarse de Dios? Lamentablemente la historia de doña Francisca se pierde en el archivo de Sucre y hasta la fecha no puedo develar si le fue concedido el deseo de abandonar el convento. Otro marido, poderoso, también había resuelto confinar a su mujer en el convento, aunque aduciendo otros motivos. Don Juan Alonso de Vera y Zárate, quien acreditaba una genealogía que rememoraba a un funcionariado metropolitano, la conquista del Perú y del Río de la Plata, decía disponerse a viajar a España a gestionar mercedes reales a la vez que a supervisar negocios. Alegando que nadie estaba en condiciones de cuidar y velar por su esposa, la había depositado en los remedios, en tanto una dama de su calidad no debía permanecer sola en su casa cuando su esposo estaba ausente. En marzo de 1610, luego de que sus padres fallecieran, 3 hermanas de una familia de élite eran admitidas en los remedios para proseguir su noviciado hasta profesar al año de su ingreso. Las hermanas doña Fabiana y doña Luisa de Haro y doña Ana de Espinosa habían manifestado su deseo de profesar frente a la abadesa, la comunidad de monjas y su hermano mayor. Luego de un año de vida en reclusión, sin haber recibido la manutención necesaria ni las dotes, bajo la figura legal de la exclamación, las 3 declaraban haber sido forzadas y urgidas por su hermano a entrar en el convento para legarle sus bienes. La historia de doña Jerónima de Zárate, hija del padre fundador, completa el círculo de profesiones individuales bajo críticas circunstancias profanas. Se trata de una de las hijas del padre fundador, Diego de Zárate, quien la había casado con Alonso Tufiño en 1582. Tufiño, rico minero potosino, había recibido una dote menor que había duplicado en arras debido a la calidad de su esposa. Tal como lo narrara en un artículo previo, 10 años más tarde, aquel desafortunado matrimonio terminó en un escándalo público que la élite se encargó de cubrir y maquillar. Doña Jerónima tenía una relación ilícita con un joven y poderoso español, el hijo del corregidor de Potosí, que podía aniquilar su honor y el de su familia si trascendía más allá del cenáculo de los encuentros amorosos. El deseo de vivir juntos cegó a los amantes, quienes planificaron el asesinato del marido de doña Jerónima. El plan falló, y a pesar de haber recibido numerosas puñaladas en la calle, el marido sobrevivió lo suficiente para narrar lo ocurrido y reconocer a los sicarios. Mientras el amante huía de Potosí, doña Jerónima buscó refugio en casa de su madre, quien junto a un grupo de amigas la depositó furtivamente en los remedios, donde rápidamente profesó como doña Gregoria de Zárate Ondegardo. Años más tarde se convirtió en superiora de los remedios, lo cual habla de la forma en que las jerarquías sociales prevalecían por sobre la sincera vocación, la castidad, la obediencia y el honor, reglas a seguir en el convento. Por otro lado, las mestizas que no eran ni hijas ni parientes de los conquistadores eran excepcionalmente admitidas en el convento. Claro, sí pagaban el monto de las dotes que ayudarían a solventar las necesidades económicas de la institución. De modo alguno, esas mestizas eran tratadas como iguales. La discriminación era habitual en el claustro, entre novicias y profesas, entre las monjas de velo blanco y las de velo negro, y entre estas últimas y aquellas de menor rango social, observándose la forma en que la clase y el origen provocaban adicionales divisiones de género. Entre 1580 y 1600 había alrededor de 24 profesas en los remedios. Me llamó la atención que una veintena de ellas conservaran los nombres habidos en el siglo, lo cual era notorio al momento de firmar contratos colectivos o individuales entre notarios y testigos, lo cual me permite trazar sus derroteros genealógicos. Asimismo, había 3 firmas de monjas cuyos nombres eran aquellos tomados luego de la profesión.
Las fuentes que ofrecen información acerca del pago de las dotes de María de San Francisco, María de la Trinidad y María de Jesús permiten determinar que eran mestizas cuyos padres o tutores habían pagado las dotes en el momento de la toma de votos. Si bien reconocían su paternidad, los progenitores estaban lejos de pertenecer al grupo de los conquistadores o la élite de la plata. Los nombres de las madres de estas mujeres mestizas rara vez se mencionaban, y si en alguna instancia aparecían, eran indígenas. Así, María de San Francisco era la hija de un tal Ginés Hernández, un español que había muerto en la conquista de Chile. Antes de morir, había decidido proteger y remediar a su hija natural, ordenando sus albaceas el legado de dinero y bienes para convertirse en monja. La profesa de velo negro María de la Trinidad era la hija mestiza de quien se nombraba el padre Francisco Sevillano. Ojo, yo no quiero decir que este sacerdote tuvo una hija siendo cura, no conozco la historia, posiblemente hubiera tenido su hija antes de profesar. Antes de morir, el cura sevillano había legado a su hija 1.400 pesos ensayados adicionales a su dote para garantizar sus necesidades eventuales. Finalmente, la monja María de la Trinidad, María de Villalta en el siglo, había recibido 2.100 pesos ensayados en calidad de bienes dotales y 1.000 más para alimentos y hacerse coser un vestuario completo. Con 2.000 pesos se podían comprar una casa bien situada, pero vacía, sin mobiliario y atavíos en el centro de la ciudad. Es de notar que María de la Trinidad se había convertido en monja de coro, uno de los rangos más elevados de una profesa para proseguir la oración, la meditación y el estudio, tal como una doncella de impecable pedigrí había de cumplir. Por otro lado, la nombrada María de Jesús, cuya filiación no fue develada, había recibido su dote, alimentos y propiedades de un comerciante de la región, Juan Porcel de Padilla, a la sazón heredero del fundador de Tarija, quien bien pudo haber sido su padre. Tal como lo habían establecido el doctor Barros de San Millán, oidor de la audiencia, y por su insistencia los padres fundadores, 1/3 de las monjas profesas serían mestizas. No obstante ello, mientras las hijas de la élite podían exceptuárseles del pago de sus dotes, las mestizas siempre las pagaban, antes o en el momento de la profesión, tal como lo hicieron María de la Trinidad, María de San Francisco y María de Jesús. Esta notable diferencia muestra cómo la pureza de sangre, la legitimidad de nacimiento y la genealogía imprimían su marca en el claustro, reproduciendo las desigualdades del siglo en el mundo sagrado, donde solo Jesús consideraba a todas sus novias iguales. Las mestizas, cuyos linajes no incluían el señorío en la conquista de algún antepasado o poseían una dudosa hispanidad, eran consideradas inferiores y permanecían en un escalón más bajo en el convento, aún a pesar de su derecho a vestir el velo negro. Borrar sus nombres, nombrarlas por los de su profesión, era una manera de ocultar su verdadera identidad. Allí tienen ustedes las firmas de las monjas con el doña, con su identidad real, y en el recuadro una tal María de Jesús, al pie. Y aquí tienen arriba a María de la Trinidad y el resto de las monjas firmando un protocolo notarial. Borrar sus nombres y nombrarlas por los de su profesión era una manera de ocultar su verdadera identidad. La omisión del nombre que llevaban en el siglo refleja su carencia de limpieza de sangre, su ilegitimidad o mácula de origen y la ausencia de ancestros notables para pertenecer a la élite, razón por la cual no usaban sus nombres reales, tal como las descendientes de los conquistadores lucían orgullosamente. Las hermanas a ser electas como abadesas o prioras o superioras debían ser, sin excepción, monjas de velo negro de ascendencia española reconocida. Nuevamente, la necesaria limpieza de sangre, legitimidad y genealogía inhibían a monjas como María de San Francisco, María de la Trinidad y María de Jesús de ejercer poder en la comunidad, lo cual reitera y reafirma la autora Asunción Labrín, que estudia los conventos en México, acerca de, y la cito, la exageración en la calificación de pureza de raza y legitimidad de nacimiento dejaban una marca indeleble en el desarrollo de estas instituciones. Asimismo, dejando de lado el color de velo que vistiera una monja, la regla era vivir en pobreza. Sin embargo, los bienes personales, las donaciones y legados
también profundizaban las diferencias en el claustro. Algunas monjas administraban sus bienes o otorgaban poderes a representantes legales para manejar e incrementar sus propiedades y creencias. Sin embargo, una vez que traspasaban las puertas del monasterio, las hijas de los padres fundadores debían legar a sus legítimas o herencias igualitarias en favor de sus padres o hermanos. Ello significa que cuando los padres destinaban a una hija al convento, efectuaban diferencias entre su propia prole, ya que gozaban de poder suficiente para determinar quién se casaría con quién, cuál de los hijos profesaría, quién viajaría a España a estudiar o cuál de los hijos se radicaría en otra ciudad o región para expandir los negocios familiares. Cada decisión conllevaba una inversión monetaria no necesariamente equitativa entre los hijos. Todos habían nacido de los mismos padres, aunque algunos irían a disfrutar el patrimonio en el siglo, mientras que otros debían renunciar a los bienes y a la vida en el hogar, resignando afectos y pertenencias. De tal manera que las diferencias sociales se reproducían dentro de la esfera familiar, en la cual el patriarca controlaba vidas, bienes, el futuro de los hijos, según el azar biológico y sus preferencias, para solventar las supuestas necesidades de todos. Este argumento nos devuelve a repensar y analizar las vocaciones sinceras y las forzadas. Sostengo que hay numerosas, más vocaciones sinceras, pero me tengo que dedicar a las forzadas. Tal como expresara previamente, no había espacio en el convento para otro amor que no fuera a Cristo, con quien las monjas estaban simbólicamente casadas. No obstante ello, y a pesar de las reglas de reclusión y castidad, el amor a otros, a varones habitantes en el siglo, existieron en el convento. No voy a entrar en detalle de las transgresiones a votos específicos como el de castidad, ni a describir detalles de la sexualidad, pero voy a centrarme en una visita eclesiástica, efectuada por una autoridad arquidiocesana, y ofrecer una síntesis de cómo se vivía o cómo vivían un grupo, que quede claro, un grupo de monjas en Los Remedios a fines del siglo XVI. En algún momento de 1590, el doctor Diego Felipe de Molina, miembro del Cabildo Catedralicio de La Plata, implementó una visita general al distrito de la diócesis. Aunque mayormente dedicada a la indagación acerca de la cristianización de los indios, la evaluación de los doctrineros y la forma en que introducían a los neófitos las Sagradas Escrituras, el doctor Molina visitó también Los Remedios. Justamente, entonces existía una disputa entre las monjas y sus guardianes espirituales, los agustinos, la cual permanecía abierta, siendo dificultosa de conciliar. Los agustinos ejercían plena autoridad sobre las monjas, gozando de la facultad de exigir el cumplimiento de las reglas, salvo que ellas hubieran sido modificadas con su consentimiento. Mientras las monjas declaraban haber sido ofendidas en su honor y castidad, habían solicitado enjuiciar a los frailes con una presentación legal ante la Real Audiencia. Frente al máximo tribunal de justicia, los agustinos sorprendieron a propios y extraños al no tener los títulos necesarios que acreditaban su supervisión sobre las monjas. Más allá de estos detalles, lo que recojo en estas páginas son las expresiones de los frailes acerca de cómo era la vida cotidiana en Los Remedios. Afirmaban que las monjas vivían sin cumplir las reglas, que la mayoría eran mundanas, espiritualmente perdidas, personalmente ambiciosas, egoístas y díscolas. En suma, los guardianes espirituales repudiaban al rebaño y su comportamiento. Me pregunto, ¿qué había ocurrido en el convento para generar tamaña declaración de los frailes y la presentación acusatoria de las monjas? No hay signos de solicitación. Ustedes saben lo que es la solicitación, es la petición sexual en el momento de la confesión, u otras ofensas sexuales cometidas por los custodios espirituales de las monjas. Sin embargo, la evaluación escrita por el visitador Dr. Molina fue mucho más lejos, reportando prácticas degradantes y hechos que no podían tolerarse en un convento, a la par de haber requerido testigos del capítulo catedralicio mientras continuaba con la visita. Por su parte, las monjas, determinadas a evitar la inspección, apelaron ante la audiencia sobre el debido respeto a su clausura porque no querían dejar entrar al visitador. De tantas idas y vueltas, resulta obvio que tanto la audiencia como el Cabildo de la Ciudad de La Plata, donde las redes familiares aceitadas presionaban a los funcionarios o directamente los representaban, apoyaban a las monjas en sus demandas y desde luego intentaban evitar la prosecución de la visita. Luego de interminables negociaciones, el doctor Molina efectuó la inspección y, aunque de carácter secreto,
fue hecha in situ. Luego de permanecer un mes en el claustro, el visitador, a la sazón chantre del cabildo catedralicio, escribió sus impresiones y las presentó al arzobispo. Primeramente, concluyó en que las monjas vivían sin reglas, ni orden, y por ende mostraban costumbres inapropiadas. En esto coincidía con los frailes. El doctor Molina justificaba su juicio en haber inspeccionado y permanecido en los espacios públicos y privados del monasterio, tales como el dormitorio común, el locutorio, el coro, las puertas comunicantes y el refectorio, donde probó la relajación de la castidad, la obediencia y la pobreza, 3 votos fundamentales que eran de obligada observancia. Por imperio de la falta de ingresos suficientes, dado que las dotes que se habían comprometido distaban de ingresar al convento, las monjas vivían coyunturalmente en necesidad. Es decir, aunque la pobreza fuera obligada, la escasez alcanzaba a no cubrir las básicas necesidades de subsistencia. La situación derivó en que algunas monjas, según Molina, hurtaran comida y robaran valiosos bienes de la sacristía para venderlos en el siglo. Respecto de los votos de género, de reclusión y castidad, el doctor Molina avanzó en describir hechos difícilmente imaginables. Al llegar al convento notó que la priora estaba embarazada, preñada en su escrito, lo cual, según el visitador, no era una novedad, ni la primera vez que ocurría, lo cual derivó en la consternación y escándalo de la comunidad. Soslayando su prejuiciosa descripción de género acerca de que encima la priora era fea y pervertida, el doctor Molina describía toda clase de miserias y malos tratos entre las autoridades y las monjas, en tanto la priora, la abadesa y la superiora explotaban a las demás. La mayoría trabajaba para la minoría, cocinando, tejiendo, bordando y cosiendo, a expensas de soslayar rezos y meditación. Algunos de los niños que vivían en el claustro, decía el visitador, eran hijos de las monjas, cuyos padres hacían fila en el torno para verlos a la vez que participaban en las ceremonias dominicales del monasterio. El visitador informó a las autoridades eclesiásticas acerca de la alteración de las reglas y sobre todo de la falta de disciplina y castidad de 5 monjas, cuyos nombres no consignó. A pesar del informe, cuando el capítulo catedralicio y la audiencia decidieron pronunciar sentencias sobre las denuncias cruzadas, ambas instituciones fallaron en favor de las monjas, que según el prelado visitador habían llenado de obsequios y favores familiares a los dignatarios civiles y eclesiásticos, logrando dar fin al proceso. Además, las monjas y sus familias, apoyadas por las autoridades judiciales y religiosas, convinieron en quemar el proceso y cualquier rastro del mismo. Invito a ver, en cuanto a las divisiones adentro del convento, con detenimiento esta imagen. Aquí nosotros tenemos en esta obra del maestro de Delft, que coincide más o menos con la época en que yo hice mi investigación, 4 monjas de velo negro, una no del todo de velo negro como las 3 que están abajo, pero de las 3 que están abajo elegimos que por la altura de cada uno y la vestimenta, una tiene mangas de bisón o de armiño y las otras de terciopelo, una es la abadesa, otra es la priora y la otra puede ser la superiora, en escala de convivencia y de autoridad. Y la que están detrás, en un plano secundario, son una monja de velo blanco, y la que está a su lado puede ser una laica consagrada, porque no tiene el voto completo, sino que se le ve como si fuera una camisa de color gordo. La que está abajo es la donada, es la que puso el dinero para pintar el cuadro. Es decir, es el miembro que se hace fotografiar abajo con su perrito y con sus joyas, ¿no?, para quedar inmortalizada en este tríptico que está en el Museo Wallraf Richards de la ciudad de Colonia, donde yo estuve últimamente 6 meses trabajando en este tema. Y sobremanera me impresionó este cuadro y lo fotografié de diversos ángulos y lo puse en distintas instancias para que se viera durante mi exposición. Pero bueno, como muchas veces el público no está acostumbrado a la interpretación de imágenes, creí necesario contraponer las alturas, la ropa y la fotografía. Bien, dejando de lado este caso excepcional que involucró a 5 monjas y a toda una comunidad de religiosas, entre ellas las autoridades, considero pertinente regresar a las historias personales de algunas religiosas. Estoy terminando y vamos a ir a las conclusiones. Resulta notorio que ciertas monjas desafiaban el hábitus a través de estrategias individuales y agencia colectiva.
Como sistema perdurable del comportamiento normativo, el hábitus genera prácticas y percepciones en respuesta a las condiciones de su producción y reproducción, pero también origina estrategias, replicando nuevos estímulos, aunque siempre en un rango estructurado de posibilidades que definen un estilo de vida y conforme a ello surge la agencia de quienes desafían las normas. Conscientes de su posición social privilegiada, las monjas expusieron sus objetivos, elecciones y preferencias específicas, definieron posturas frente a sus bienes y herencia, afianzaron sus vocaciones o denunciaron las presiones de sus familiares masculinos para ingresar al convento sin desearlo, cuando también plasmaron sus sentimientos desafiando y poniendo en tela de juicio el hábito y los hábitos. Aunque las esposas de Cristo pudieron disfrutar de ciertas libertades de decisión e independencia de género en comparación a sus pares casadas en el siglo, aquellas que no poseían pureza de sangre fueron doblemente discriminadas, en tanto la limpieza estaba vinculada al género, haciendo difícil, casi imposible, trascender la mácula o la falta de legitimidad de nacimiento junto a la carencia de linaje y genealogía probadas. Una cuantiosa dote podía garantizar a una mestiza nacida fuera de la élite el ingreso al convento y la portación del velo negro. Sin embargo, la equiparación con aquellas que poseían la nombrada pureza o perfecta sangre era impracticable, porque el convento se prefiguraba, según Labrín nuevamente, como un invernadero en flor exclusivamente abierto para aquellas de impecable pedigrí. La pureza de sangre, cualidad imperceptible a través de la cual los valores y cultura cristianos ingresaban y se mantenían en un linaje, era la condición ineludible de una genealogía impecable y comprobable. La hispanidad conjugaba religión, estatus y legitimidad de nacimiento, sazonada con una dosis de riqueza y luego de la conquista, requería el señorío de un antepasado benemérito que recordara la participación en la saga de unos pocos. Inicialmente, esa hispanidad constituyó la marca de prestigio que debían exhibir las doncellas que aspiraban a casarse adecuadamente en el siglo o con Cristo en el convento. Las desigualdades y discriminaciones sociales producidas en el siglo se replicaron en el claustro, de manera de proceder a la reproducción del mismo orden social establecido y perpetuado a lo largo de los 3 siglos coloniales en los Andes. Los conventos de monjas del siglo XVI no habían sido creados para albergar a los otros coloniales, las mestizas nacidas fuera de la élite o las indias, quienes, si excepcionalmente eran admitidas, se esperaba vivieran como dependientes o subordinadas de las monjas de más alto rango. Las jerarquías sociales conventuales expresaban en el espacio sagrado la fortaleza de la sociedad estamental y la réplica de las iniquidades del antiguo régimen. Las familias que arreglaban el matrimonio de sus hijas con Cristo esperaban devoluciones sociales, materiales y simbólicas, sin tener en cuenta las estrategias y agencias de las monjas para liberarse de un confinamiento no deseado. A pesar de las reglas y normas que las hijas de los conquistadores y bien dotadas mestizas debían cumplir, había una cierta flexibilidad de acción, tiempo libre, espacio y espacios para la transgresión, algunos de cuyos productos, los niños del convento de los que hablaba el visitador Molina, eran más difíciles de ocultar que el proceso que las monjas y sus familias habían decidido quemar. Las distancias y diferencias de raza, clase y género y sus jerarquías también podían visualizarse en los remedios, donde el estilo de vida comunitario marcaba las inclusiones y exclusiones entre mujeres. Una distinción que involucraba a familias y monjas. Sus arreglos y estilos de vida en el claustro estaban en estricta relación con las formas y normas del siglo, como si el mundo sagrado fuera la caja de resonancia del profano. Para concluir, se suponía que los cristianos eran todos iguales ante Dios, especialmente luego del bautismo. No obstante ello, para la sociedad hispano-colonial, las diferencias entre los seguidores de la verdadera fe eran notables, fundadas, respetables y razonables, tal cual lo eran en el convento para diferenciar a las esposas de Cristo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Ana María? ¿Se puede deslumbrar la conferencia? Yo llegué tarde, me perdí el momento. Está impresionante. No, pero seguramente cuando salga impreso lo circularé. Sí. Hola, no pertenezco al círculo académico.
Mi pregunta de siempre, como ciudadana de a pie, ¿por qué las mujeres nos dejamos someter durante 21 siglos desde que salimos de las cavernas, ¿no? Bueno, Además de los 5.000 años. Tremendo. bueno, sí, claro, tremenda pregunta. Tendría que decir algunas cosas muy puntuales para no extenderme en historizar en la larga duración las dependencias femeninas del mundo patriarcal masculino. Pero quiero comenzar por algo que no dije. Es que la dependencia de las mujeres está normativizada y regulada por la ley. Las mujeres son consideradas menores de edad, al igual que los indios, ¿sí? De manera tal que siempre para desenvolverse en el mundo necesitan de un tutor o de un curador. En el primer caso, desde su nacimiento es el padre y luego es el marido. Y si no es el marido, serán los hijos o serán los hermanos. Pero siempre hay un masculino detrás que tome decisiones. Ahora bien, si las mujeres lograran acceder a la viudez por imperio del azar, o si en el caso de las monjas ingresaban a un convento, las viudas sobre todo, como tienen un estatus definido, son viudas, es decir, socialmente tienen un rótulo y están inscritas en el imaginario social, amparadas por las normas y la ley, tienen una vida social y pueden permanecer en el siglo, es decir, en el mundo profano. Y si el marido no cometió la tropelía de dejar estatuido en su testamento lo que deben hacer, tienen toda la libertad del mundo para gozar de libertad, invertir, contratar, volver a casarse o no. En algunos casos, y para abonar a su dependencia, lo que usted marcó, quiero decirle que he encontrado numerosos testamentos donde los maridos imprimen en algún codicilo o en el mismo testamento la obligatoriedad de que sus mujeres se casen entre los 4 y 6 meses a posteriori de su fallecimiento. Porque lo que más les importa es la administración de los bienes para la prole que la supervivencia y felicidad de la propia mujer. Es decir, el sentido del matrimonio es absolutamente diferente a lo que plasmamos a partir del siglo XIX, donde se introduce el sentimiento, el amor, la atracción sexual, etc., para que dos personas decidan vincularse en una institución que por sobre todo es una institución económica. Y donde las personas se dan cuenta de que es una institución económica en el momento que se van a divorciar. O las élites en el momento que se van a casar porque hacen un contrato prematrimonial o hacen un contrato de bienes. En esta época también se hacía un protocolo, sobre todo los hombres, de los bienes habidos previo al matrimonio para diferenciar los gananciales de lo que se llaman bienes parafernales, ¿sí? De todos modos, yo creo que a pesar de que todavía sufrimos los rigores y las iniquidades del género, estamos mucho mejor que esto. Y si bien eso no es un consuelo, creo que, bueno, que la consigna es seguir para adelante y tratar de conseguir no mantener la iniquidad, sino buscar la igualdad. Seguro que usted describe, ahí hay mucha resistencia, hay lucha, hay transgresión, hay inteligencia. ¿Por qué no tiene más trascendencia todo eso en aras de la liberación de la mujer como señora del Señor? ¿Sí? ¿Por qué queda ahí esa rebeldía nada más? ¿Por qué queda circunscrito cuando había tanta energía ahí adentro? Esa es una pregunta. Y la segunda es si puede, si ese análisis que usted hace corresponde también al virreinato del Río de la Plata. Hay una... Vamos a ir por partes. Los historiadores que pertenecemos al circuito académico de difusión de nuestras investigaciones, escribimos para un público determinado que es un público también académico. Escribimos fundamentalmente para nuestros pares. Y yo considero que la tarea de difusión es una tarea encomiable, pero es una tarea que no todos los historiadores profesionales saben o sabemos abordar. A mí me gusta mucho ser charlista y traer esto a consideración de un público heterogéneo en el que yo veo mezclado colegas a los que quiero y aprecio y conozco desde hace muchos años, y también públicos, ciudadanos de San Miguel de Tucumán,
que tal vez avisados por la Gaceta y por la circulación de mails, etcétera, se dieron cita para escuchar mi charla sin conocerme. Yo creo que muchos se van a ir pensando que en el siglo XVI había muchas mujeres que bien pudieron formar parte de un contingente de libertadoras o de liberadas, y yo no sé si fue así. No estoy tan segura de que buscaran una liberación, de que todas fueran transgresoras. Es decir, hay un acomodamiento a los valores sociales y hay un acomodamiento que también tiene que ver con una transgresión que es oculta. Yo no observé que ninguna de estas señoras transgresoras salió del convento de la mano de su hijito